Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión y hoy nuevamente el Señor me concede el privilegio de poder compartir de su palabra con todos ustedes. En este día yo voy a estar hablando acerca de algo que le he puesto por título Cara a Cara. Y de lo que voy a estar hablando tiene que ver con la manera en que Dios desea vernos a nosotros y la manera en que cada uno de nosotros también deseamos y anhelamos ver al Señor. Y cómo esto es más que una realidad, es una verdad en toda la Biblia que la vamos a descubrir acerca de todos los pasajes de la Escritura que vamos a mirar el día de hoy. Creo que el día de hoy vamos a estar viendo todo un proceso que en muchos sentidos es un proceso histórico, pero que es un proceso que aplica a nuestras vidas el día de hoy. Y para comenzar, yo quiero que empecemos a ver cómo comenzó todo esto. Yo lo voy a llamar un proceso a través de la historia que se refleja en las Escrituras, de una cercanía y una lejanía de Dios con el ser humano. Ustedes saben que cuando la Biblia comenzó y el Señor creó todas las cosas, luego de que Dios creó todo, creó al ser humano. Y cuando creó al ser humano, el ser humano tenía el privilegio de poder compartir con Dios y de poder verlo cara a cara y de poder hablar con Él. Y era realmente, me imagino, algo demasiado especial, algo que no nos podemos, creo que, comprender por completo, lo que Adán y Eva experimentaron en el jardín del Edén. Precisamente la palabra Edén significa placer, y ese jardín donde Dios los puso era el jardín del placer, y más aún que el placer de todo lo que Dios había creado para que ellos disfrutasen, era el placer de la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que estaba allí con ellos y que ellos podían compartir con Él. Y quiero leerles algo para comenzar. Hay una serie de puntos y detalles particulares que quiero que miremos a través de toda esta historia, que tienen que ver con esa cercanía y lejanía de nosotros con Dios. Cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecaron, ocurrió algo muy particular. Yo lo quiero leer, quiero comenzar a leer cómo luego de ese pecado original, Dios sacó a Adán y a Eva de ese jardín del Edén, de ese jardín que era símbolo de la presencia de Dios. Y más que un símbolo, allí mismo estaba Dios con ellos. Y cómo aún luego ocurrió algo similar con la historia de Caín en el próximo capítulo. Lo primero que vamos a ver está en Génesis, el capítulo 3. Y esto es justo después de que Adán y Eva pecaron y de que Dios habló con ellos y aún habló con la serpiente. En ese momento dice la Escritura así en el versículo 21. Lo voy a leer al igual que casi todos los pasajes el día de hoy en la Nueva Versión Internacional. Dice Génesis 3, 21 al 23. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. El resultado del pecado, el resultado de que el ser humano no quisiese que Dios fuese aquel que determinase lo que es bueno y malo, sino que el ser humano se independizó de Dios a través del pecado. Y la manifestación de esa independencia de Dios, de ese pecado, fue que el ser humano desde ahí se determinaría el derecho de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el ser humano, teniendo ese entendimiento y poniéndose por encima de Dios en esa independencia que tenía ahora de él, no iba a poder disfrutar de la presencia de Dios.
Tal es así que Dios mismo dice que tenía que separar al ser humano del árbol de la vida, porque si el ser humano, estando en esa condición, comía del árbol de la vida, entonces viviría para siempre, pero en esa condición de ser independiente de Dios, en esa condición de estar separado de Dios. Y Dios entonces físicamente separa a Adán y a Eva de él y del jardín de su placer, el jardín de su presencia. Y los separó. No les permitió el acceso a ese lugar. Cuando nosotros leemos el próximo capítulo, ustedes conocen que allí aparece la historia de dos hermanos, dos de los hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, y cómo Caín mató a su hermano. Y en medio de lo que ocurrió, Dios tiene una conversación con Caín y Dios le dice a Caín que Caín va a estar errante como un fugitivo por la tierra. Y miren lo que ocurre, y miren lo que Caín le responde a Dios en el capítulo 4, versículos 13 y la primera parte del 14. Les voy a leer y luego les voy a leer el versículo 16. Dice así: este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. El versículo 16 dice: así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Quiere decir que Caín reconoció que como parte de su pecado, esta era la primera vez después de lo de Adán y Eva, donde se demostraba el pecado en la humanidad. La consecuencia de que el ser humano decidiese vivir independiente de Dios resultó una vez más en la separación total entre el hombre, en este caso Caín, de Dios. Al punto de que también estaría Caín lejos de la región del Edén. Ya no estaría allí, ya no estaría cercano a donde estaba Dios. Y hubo una gran desconexión en todo esto. Y desde entonces nosotros podemos encontrar en las escrituras que en el ser humano siempre ha habido un anhelo por poder volver a encontrarse cara a cara con el Señor. Y yo les quiero leer dos pasajes acerca de este punto, de cómo el ser humano desde el pecado, después de todo esto que vemos allí a principios del Génesis, se muestra el ser humano deseando poder encontrarse con su creador. Uno de los pasajes que quiero mostrarle está en Job, el capítulo 19 y los versículos 25 al 27. Estos pasajes son muy especiales. Si los mirásemos cronológicamente, es como si esto hubiese ocurrido entre el capítulo, si no me equivoco, 11 y 12, o creo que después del capítulo 11 de Génesis. Cronológicamente hablando, allí es que ocurre esta historia de Job. O sea que estamos hablando de miles de años atrás. Esto es una historia muy, muy antigua. Y Job estaba en un gran sufrimiento por todo lo que le había ocurrido a él. Y en medio de eso, él dice estas palabras muy preciosas y poderosas. Dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. En medio del dolor y del sufrimiento que este hombre Job estaba experimentando en su vida, y muchos de ustedes conocen la historia de Job, si no la conocen, es una tremenda historia para leer. Como este hombre perdió todo, pero no perdió el deseo del Señor, de su Dios. Como aún al final Dios restaura todas las cosas para Job y Job termina diciendo
que había escuchado de Dios, pero que ahora realmente lo podía ver. Se puede ver en la historia de Job que este fue un hombre que tenía el deseo que aún después de la muerte, él reconocía que aún después de la muerte, su Redentor, su Salvador, le iba a permitir verlo con sus propios ojos. Es un deseo que estaba en él. En los Salmos encontramos infinidad de ejemplos acerca de esto. Yo solo les voy a mostrar uno que se encuentra en el Salmos 17. Y esto lo escribió el rey David. Y el rey David dijo, estaba orando. Este Salmo 17 es un salmo donde él está pidiéndole protección al Señor de sus enemigos. El rey David tenía muchos enemigos y le estaba pidiendo al Señor que lo protegiera de sus enemigos. Y en medio de esto, los últimos dos versículos de ese capítulo, de ese salmo, el versículo 14 y 15, dicen de esta manera: con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre, sus hijos han tenido abundancia y hasta has sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. Este es un salmo increíblemente hermoso, especialmente estos últimos dos versículos. ¿Qué está diciendo el rey David en este momento? Está diciendo que el tesoro de las personas, lo que las personas más valoran, las personas comunes y corrientes, aun las que dicen que creen en Dios, el tesoro de ellos son las cosas que disfrutan en esta vida, los placeres de este mundo. En los Estados Unidos, donde yo vivo, para muchas personas ese placer está en el hecho de poder tener una casa o tener propiedades, de tener un auto, de tener un buen trabajo, de estar bien con sus hijos, de sentirse saludables, de disfrutar la vida, de poder experimentar muchas cosas que se viven en este mundo. Y nada de esas cosas está mal. Pero David menciona que para la persona común y corriente, la que no ama a Dios, para esa persona, ese es el tesoro de su corazón. Sin embargo, para David, el tesoro sería que algún día él sabía que contemplaría el rostro del Señor y que le bastará a él, su satisfacción va a ser, su satisfacción de vida será cuando él despierte de la muerte y se encuentre con el Señor. Entonces podemos ver aquí, en el ejemplo de Job, de la vida de Job, y también en el ejemplo de la vida de David, así como muchos otros en las Escrituras, ese claro deseo de poder encontrarse con su Señor, con su Creador, con su Dios. Y este es un deseo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero también cuando yo meditaba en todo esto, vino un pensamiento a mi mente y sé que es un pensamiento del Señor. El pensamiento de que no solamente el ser humano extraña estar cerca de su Creador. En el sentido colectivo de lo que ocurrió con el ser humano está ese dolor por haber perdido la presencia de su Creador, lo cual ocurrió por causa del pecado. Pero vino este pensamiento a mi mente, que no solamente al ser humano le ha dolido esto, sino que a Dios le ha dolido también. Dios también tuvo una gran pérdida en el jardín, en la historia del jardín del Edén. Cuando él tuvo que sacar a Adán y a Eva, y por lo tanto a toda la humanidad, del contacto continuo y presente con él, en ese momento, desde ese momento, Dios también tuvo la pérdida de ese contacto cara a cara con su creación, con las personas, lo cual en las Escrituras muestran que es precisamente el tesoro más preciado de Dios, las personas. Y yo les quiero dar un ejemplo de esto. Y este ejemplo lo expresó Jesús. Cuando Jesús estaba sobre la tierra,
Él mostró cómo Dios siempre ha tenido ese deseo de estar cerca a su pueblo, y Dios había escogido al pueblo de Israel para usarlo como ejemplo de cómo Él quería estar cercano a la humanidad. Y el pueblo de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén, la capital, el lugar central de ese pueblo que Dios había escogido, había sido muy idólatra y se había apartado de Dios. Y Dios habla de Jerusalén. Y Jesús dice esto en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Este es uno de muchísimos ejemplos en la Escritura de cuando Dios expresa su dolor y a la vez su anhelo de poder cuidar a aquellos que Él creó, a aquellos que Él escogió, de poder estar cercano a ellos. Ustedes saben que Jesús escogió unos discípulos que andaron con Él, unos 12 discípulos que andaron con Él, más en adición habían otros discípulos que no eran tan cercanos a Él, pero también andaban con Él. Y en una ocasión Él habla con sus discípulos, y esto está en Juan el capítulo 14. Y aquí vamos a ver cómo Jesús le expresa directamente a ellos su deseo de estar con ellos, no solamente en esta vida, en esta tierra, sino mucho más. Y les explica a ellos lo que Él estaba por hacer. Y luego vamos a ver en Juan 17, vamos a ver eso en Juan 14, pero en Juan 17 también vamos a ver cómo Jesús, antes de ir a la cruz, le pide a su Padre que Él puede estar cerca de sus discípulos. Y bueno, en Juan 14, desde el versículo 2 al 9, dice lo siguiente: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Este es un pasaje también maravilloso de la Escritura. Aquí vemos al menos 3 puntos principales que les quiero mostrar hoy. El primero es esa promesa de nuestro Señor de que Él iría, el que Él se iría. Esto se lo dijo a sus discípulos unas 24 horas antes de ir a la cruz. El deseo de Él, de que ellos supiesen que Él se iría, que Él moriría, pero que Él iría a construir unas viviendas, a preparar un lugar. Habían unas viviendas en la casa de su padre, pero Él prepararía un lugar para poder siempre estar con ellos. Y no solo eso, sino que Él vendría por aquellos que creen en Él. Cuando Él prometió eso, dijo que hay un camino para poder experimentar esa verdad que es una verdad eterna. Y ese camino es Él mismo. Creer en Él y en lo que Él haría es ese camino. Por eso dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Solamente por medio de Jesucristo se puede tener la promesa de que algún día nosotros podemos estar cara a cara con nuestro Dios. Solamente a través del Hijo de Dios, de Jesucristo,
Dios mismo con nosotros. Solamente por medio de Él se puede llegar a estar seguros de que tenemos esa promesa garantizada. Y noten cómo los discípulos le piden a él, uno de los discípulos, Felipe, que le mostrase al Padre. Y noten cuán maravilloso es que la gloria del Padre, el reflejo de la imagen del Padre, fue mostrada a ellos, a sus discípulos, en Jesucristo mismo. El anhelo del Padre es que nosotros estemos con Él. Ese también es el anhelo del Hijo. Si conocemos al Hijo de Dios, conocemos al Padre. Si hemos visto por la fe al Hijo de Dios, a Jesucristo, también hemos visto al Padre. Si por la fe estamos anhelando nosotros estar cerca de Jesucristo, que se ha manifestado a nosotros otra vez por medio de la fe, hasta que llegue ese día en que de verdad lo veamos cara a cara, también ocurrirá lo mismo en cuanto a nuestro Padre Dios. No solamente eso, sino que Dios el Padre desea vernos, desea que estemos en ese lugar con Él. El Hijo desea que estemos con Él. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, se nos ha sido dejado, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, como una garantía de que algún día tendremos esa herencia y la podremos disfrutar. La herencia de poder estar con nuestro Señor cara a cara. Estar con Él directamente. Les mencioné que también les iba a leer en Juan 17. Y esto ocurre a unas horas de Jesús ir a la cruz. Y aquí está Jesús orando en voz alta y los discípulos lo están escuchando orar. Y parte de su oración, él dice lo siguiente, desde el versículo 20. No ruego solo por estos, por sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad de la iglesia, mientras está en el mundo, mientras la iglesia todavía continúa en este mundo, así como también se menciona en Efesios 5 acerca de esa unidad de un hombre con su esposa, de un esposo y una esposa, un hombre y una mujer. Esa unidad refleja el plan de Dios de estar cercano, unido, aún más que cara a cara, como estamos hablando hoy, sino aún unido a su creación, a su pueblo, aquellos que Él escogió y que le han creído a Él. Es una señal del deseo de Dios de que estemos unidos a Él. Por ahora, solamente esta unión ocurre por medio del Espíritu y de la fe, como hemos dicho, pero en el cielo estaremos cara a cara. Aún continúa Jesús allí en Juan 17, en el versículo 24, dice de esta manera: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Ese es el deseo de Jesucristo. Esa fue su oración. Que mientras Él regrese, nosotros vivamos en unidad, porque esa unidad refleja la unidad del Hijo con el Padre.
refleja la unidad que Él tiene ya con nosotros por medio de su Espíritu y refleja el deseo de Él de que algún día estemos cara a cara con Él, allí reunidos junto con Él. Otra verdad que podemos ver es que no solamente Jesús tiene ese deseo, no solamente el ser humano, como ya vimos, tiene este deseo, el ser humano que ama a Dios tiene este deseo, pero también el ser humano se beneficia de que Dios tiene ese deseo también. Y hay una promesa de que Él viene a buscarnos. La Escritura dejó muy claro esta promesa y de cómo será ese día en que el Señor venga a buscarnos. Así que vamos a ver este punto de que un día el Señor va a venir a buscarnos. Y nos vamos a preguntar también, eso lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4, y luego en 1 de Juan vamos a ver qué es lo que nosotros debemos comprender mientras el Señor viene a buscarnos, mientras todavía esperamos al Señor que venga, que regrese a buscarnos. ¿Qué debemos comprender? Pero primero leo en 1 Tesalonicenses 4. Ahí dice, desde el versículo 13, hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Déjenme detenerme ahí para explicar algo. El apóstol Pablo le tiene que escribir a la iglesia de los tesalonicenses, los que estaban en Tesalónica, porque se habían metido unos falsos maestros que les habían enseñado a ellos que cuando las personas morían en Cristo, ya tal vez había ocurrido esa resurrección y ya no había una nueva resurrección, entonces ya no habría salvación para aquellos que muriesen después en el Señor. Y el apóstol Pablo les escribe para aclararles a ellos y dejarles muy claro que el Señor todavía no había venido, que el Señor vendría todavía a buscarlos y que ellos tenían que tener paz y no perder ninguna esperanza y no ser ignorantes de lo que Dios estaba por hacer. Lo que Dios está por hacer es que un día Él va a regresar y los que han muerto en Él resucitarán y no se perderán. Y aquellos que aún estén vivos también se van a ir y todos juntos, los que han muerto en el Señor y los que estén vivos en ese momento, todos juntos estaremos delante del Señor. Y lo dice de esta manera: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo les dejó claro a ellos que la manera de ellos animarse, de no perder la esperanza de que algún día verían a sus seres queridos que habían muerto en el Señor y de que sí se encontrarían con el Señor Jesucristo algún día y de que eso no había sucedido ya. Esa esperanza es la razón para nosotros animarnos, porque así estaremos con el Señor para siempre. Hay un anhelo que debe estar en nosotros, un anhelo por aquellos que murieron en Cristo, un anhelo por nosotros mismos que todavía esperamos a Cristo. Por un lado, el gozo de que aquellos que han muerto en Cristo están en la presencia de Él. Aún dice la palabra que sus cuerpos serán un día
glorificados, serán transformados, como se menciona aquí, serán arrebatados por el Señor, así como nosotros, nuestro cuerpo será transformado y también estando glorificados en nuestros cuerpos, así como Jesús tuvo un cuerpo glorificado, así estaremos con Él, delante de Él, para siempre. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. El mundo donde nosotros estamos se complace con las cosas de este mundo y anhelan las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo no necesariamente están mal. El poder compartir unos con otros, el poder disfrutar de las cosas que ofrece esta vida, no está mal. Pero el tesoro verdadero de nuestro corazón está en la espera de encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Redentor, aquel que murió por nosotros, aquel que lo dio todo por nosotros, con nuestro Padre Celestial. Verlo cara a cara, disfrutar estar cara a cara con Él desde el momento en que Él nos arrebate de este mundo, nos tome, no por sorpresa, porque nuestros corazones lo andan esperando siempre, para que estemos con Él para siempre. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser una de no ser ignorantes de estas verdades. Por el otro lado, nuestra actitud también incluye algo que les quiero leer y que esto está en Primera de Juan, capítulo 2, 28, y en el capítulo 3, unos versículos más abajo, del versículo 2 al 6. Mire lo que dice el apóstol Juan. Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. ¿Qué sucedería si el Señor Jesucristo regresa en este momento, cuando usted está viendo este video? ¿Podría usted pararse delante de Él sabiendo que no por el mérito de lo bueno que usted ha hecho, sino por la fe que usted ha tenido en la obra de Jesucristo para perdonar todos sus pecados? Por esa fe usted tiene acceso a la presencia de Él. Usted puede estar con la frente en alto delante de Él, sin avergonzarse delante de Él. ¿O acaso, si eso ocurriese en este momento, usted reconoce que tal vez el Señor no vendría por usted? Que usted se ha alejado de Dios o nunca ha querido conocer de Dios de tal manera que usted no será participante de la gran fiesta, la fiesta más grande de todo el universo en todos los tiempos, cuando el Señor, cuando nuestro Dios se reúna con aquellos que lo han amado a Él, aquellos por quienes Él dio su vida y que le creyeron a Él, que puedan estar juntos para siempre. Usted se podría perder eso. Más allá de evitar estar en un infierno, lo cual es cierto y es real. Jesús habló del infierno en múltiples ocasiones, pero más allá de evitar un infierno, el anhelo de estar con nuestro Señor, el poder estar cara a cara con Él, ese debe ser nuestro deseo. Él continúa diciendo en el capítulo 3, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hermano, qué tremendo pasaje. Nosotros no sabemos realmente cómo somos nosotros. Todavía no sabemos exactamente cómo es Él hasta que lo veamos cara a cara. Pero cuando lo veamos a Él, se va a revelar por completo quién realmente es Él para nosotros. Y aún más, quiénes somos nosotros. Lo podremos conocer a Él tal como Él es. Y Él permitirá que realmente conozcamos quiénes somos nosotros para Él. Que nos podamos ver a nosotros mismos con ese mismo amor en que Él nos ve. A veces nosotros no solamente, algunos luchan con poder amar al Señor, algunos luchan con poder tener un sentido correcto de amor hacia sí mismo y hacia toda la humanidad.
A veces no pensamos, no consideramos cuán grandes son los pensamientos de Dios en su amor por nosotros. Pero eso lo vamos a descubrir en ese día. Dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Nuestros pecados solo pueden ser quitados por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y Él no tiene pecado, dice. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Quiere decir que si nosotros practicásemos el pecado, no estoy hablando de cuando nosotros ocasionalmente pecamos. Estoy hablando de aquellos que practican el pecado, que persisten en algo que saben que no es agradable a su Dios. Y aún persisten en eso. Esas personas no han visto a Dios. ¿Qué tal los que hemos creído en Él? Que no andamos practicando el pecado. Que si bien no somos perfectos, vivimos en la fe de Cristo y sabemos que no tenemos por qué pecar. Y no vivimos una vida en santidad porque por medio de ella somos salvos, sino que por el hecho de ser salvos, sabemos que ya podemos vivir una vida en confianza, en santidad delante del Señor. Pero note aquí algo, que aquellos que viven con la pureza de la fe en Jesucristo, una vida santa delante de Él, Dios los describe aquí, por medio del apóstol Juan, como gente que lo ha visto. Otra vez, repetimos, no lo hemos visto cara a cara necesariamente, pero sí por la fe ya hemos empezado a ver a nuestro Señor en nuestros corazones. Ya andamos anhelantes de poder encontrarnos con Él, de poder verlo tal como Él es y poder descubrir con exactitud cómo Él nos ve a cada uno de nosotros. Tener esa esperanza y ese deseo para Dios mientras todavía no estamos con Él es como si lo viésemos. Para aquellos que continúan practicando el pecado y viviendo como si Dios no fuese verdadero, como si Dios no mirase sus vidas, se describen aquí en la palabra como personas que en sus corazones nunca han visto a Dios. Así que si yo resumo lo que estos últimos dos pasajes nos han mostrado, nuestra actitud debe ser, primero, no ser ignorantes de la verdad de su venida. Segundo, permanecer en Él alejándonos de toda práctica de pecado porque Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Y también anhelar cada día ser semejantes a Él, lo cual ahora tratamos de ver por medio de la fe que nos da su palabra, pero luego lo veremos tal cual es Él cuando lo veamos cara a cara. Otro punto que les quiero mostrar es que, y espero que ya haya quedado claro, pero por si acaso no está claro, es que no es nuestro propio poder, sino el poder de la sangre de Cristo la que nos acerca hacia Él. Solo le muestro un pasaje, de esto hay demasiados en la Escritura, en el Nuevo Testamento. En Efesios 2:13, y aquí el contexto es cuando cuando la palabra de Dios habla de cómo Dios había escogido al pueblo de los judíos y luego los gentiles, todos los que no eran de su pueblo, también los escogió para que todos los que creen en Él, de los judíos y de los gentiles, de todos ellos formar un solo pueblo, su iglesia, aquella que Él viene a buscar algún día. Ese es el contexto. Y dice así el pasaje, Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Lo único que a nosotros nos acerca a Dios, lo que nos da la posibilidad de estar, como dice el escritor de Hebreos, en confianza
parándonos o acercándonos a Él, al trono de su gracia, en la sangre de Cristo. Solo el creer en la obra poderosa de esa sangre derramada por ti y por mí es que nos podemos acercar a Dios. No nos acercaremos a Dios por lo bueno que hayamos sido. Y sin duda alguna, no nos acercaremos a Dios de ninguna manera por nuestro propio poder. Nos acercamos a Dios por la fe de que lo que Jesús hizo al derramar su sangre y al no quedarse muerto, sino vencer a la muerte y vencer al pecado y vencer al diablo, al príncipe que controla la maldad en este mundo. Cuando Jesús venció todo eso y ascendió al cielo, y dice la palabra que está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, y allí intercede por nosotros día y noche. El poder nosotros creer en eso nos acerca a Dios. Nos da entrada al trono celestial. Ahora, por medio de la fe, y algún día, cara a cara. Yo quiero terminar con dos pasajes que se encuentran al final de la Biblia, en el último libro de la Biblia. Vimos en este proceso, lo describí así, histórico, de cómo empezó todo con Adán y Eva, y cómo Dios envió a Jesucristo, aún antes de enviar a Jesucristo, los profetas y diferentes personajes en el Antiguo Testamento, como Job, como David, usamos esos ejemplos, anhelaban poder ver al Señor. Como Dios mismo anhelaba siempre encontrarse con nosotros hasta que envió a su Hijo. Cuando envió a su Hijo Jesucristo, hizo posible para todos nosotros el poder encontrarnos con Él. Como ya dijimos, eso es posible por medio de su sangre. No somos ignorantes de que Él viene por nosotros. En algún momento, como de sorpresa, vendrá por nosotros. Y los que lo amamos a Él, los que hemos creído en el poder de su resurrección y de la sangre derramada para limpiarnos de pecado, para que Dios nos vea a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Porque el castigo que merece el pecado sí fue realizado, pero fue realizado no en nosotros, sino en la persona de Jesucristo. Para eso derramó su sangre. Si yo creo en Él, tengo acceso a la venida del Señor y tendré acceso por siempre a su presencia cara a cara. Habiendo visto todo ese proceso, ahora llegamos al final de la Biblia, donde el apóstol Juan tiene la visión del Apocalipsis, lo que es descrito en la Escritura como la revelación de Jesucristo. Al apóstol Juan se le reveló quién realmente es Jesucristo. Juan estuvo cercano al Señor. Es más, era el discípulo más cercano al Señor. Dice la palabra que se acostaba sobre el pecho del Señor. Pero aún así, necesitó que se le revelara quién era Jesucristo. Más allá de un hombre como cualquiera, era un hombre que también era Dios y es Dios. En Apocalipsis 1, versículos 12 al 18, aparece el encuentro de Juan con Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro que representan a la iglesia. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo,
caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Juan tuvo este encuentro, no con el Jesús que andaba como cualquier hombre sobre la tierra, sino con el Jesús glorificado, al cual él había visto cuando Jesús resucitó, pero que ahora se le mostraba como Dios mismo. Y aquí vemos esta descripción de Jesús. Y cuando Juan lo vio, cayó a sus pies como muerto. Pero Jesús puso su mano sobre él y le dijo que no tuviese temor de encontrarse con él cara a cara, porque él era y es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. No hay nada antes de él, ni habrá nada después de él. En el último capítulo de Apocalipsis, al final de la Biblia, los últimos 2 versículos de la Biblia, ya vimos cómo empezó la Biblia, con la creación de Dios y con la pérdida de un encuentro entre Dios y la humanidad. La pérdida de esa presencia de Dios, la pérdida de ese contacto cara a cara con Dios. Y el deseo desde el principio de Dios volver a recuperar eso con los seres humanos. Y miren cómo termina la Biblia. Dice, hablando Jesucristo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y así termina la Biblia. La Biblia termina con un deseo de todos los que aman al Señor. El deseo de verlo cara a cara. El deseo de encontrarse con Él. El anhelo de sí, ven Señor Jesús. La promesa de Él de que viene pronto. Ciertamente vengo en breve. Si todo lo que hablé en todo, que está registrado en toda la Biblia, se ha cumplido, y aún está por cumplirse las últimas cosas que hablé, ciertamente también se cumplirá que yo vendré en breve. Ese es el espíritu de la palabra, de parte de nuestro Señor a nosotros. El querer que nosotros estemos seguros de que nos encontraremos con Él, de que Él tiene el deseo de vernos. No solamente el saber que Él nos ve a nosotros, porque claro que nos ve en todo momento, pero el poder disfrutarse, el estar en la presencia de nosotros cara a cara y ver que su pueblo anhela también lo mismo, encontrarse con Él y disfrutarlo a Él cara a cara. Esto es, amados hermanos y amigos, lo que yo tengo de parte del Señor para compartir el día de hoy. Yo le pido al Señor que en cada uno de ustedes nazca, crezca un deseo cada vez más profundo, no por las cosas de este mundo, que perecen y se acaban, que son pasajeras, que aunque las podamos disfrutar, se acaban. Más allá de eso, el deseo, la esperanza y la certeza, la seguridad de que podremos estar con nuestro Señor cara a cara cuando Él venga por nosotros. Aun aquellos que en medio del dolor por causa de la muerte, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento en este mundo, aún en medio de esas cosas podemos tener la seguridad de que nuestros seres queridos que han creído en Jesucristo y nosotros mismos estaremos todos juntos cara a cara con nuestro Señor. Así que yo espero que usted disfrute esto, que usted tome un tiempo el día de hoy y de hoy en adelante para que sabiendo que su vida le pertenece a Él, para que creyendo en la sangre
de Jesucristo derramada para que usted sí tenga el derecho de estar delante de Dios. Usted se lo disfrute. Disfrute su vida en la expectativa de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo que está por regresar por nosotros. Amén. Así lo vamos a creer. Y para todos aquellos que nunca han creído en Jesucristo, que no han entregado sus vidas a Él, que no se han rendido a Él, o que quizás creen que de la única manera de acercarse a Él es por medio de usted tratar de ser bueno y de ser una persona, porque si Dios es santo, usted necesita ser santo, eso es cierto. Pero para Dios la santidad ante Él no viene por nuestras obras de santidad, viene por nuestro creer en el camino en que Él preparó para que nosotros lleguemos hasta Él. Y ese camino es la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese camino es la fe en lo que Él hizo por nosotros. En Cristo fue puesto el pecado de la humanidad y fue crucificado. Si creemos en Él, tenemos acceso al regalo de la salvación de Dios, lo cual podemos disfrutar desde ahora en este mundo y llenarnos de gozo en este mundo, con la promesa de que algún día lo descubriremos aún más, de una manera que ni nos podemos imaginar el día de hoy, cuando Él venga y lo podamos ver cara a cara. Así que amigos, un abrazo grande. Espero que ustedes se disfruten meditar en esta verdad de la palabra del Señor. Así que muy pronto nos volveremos a ver para poder continuar compartiendo juntos la palabra del Señor.